Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, maestro Alejandro. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué bueno que nos puedes acompañar el día de hoy. Muchas gracias a todos los que ya nos acompañan en esta 22ª charla musical a piacere de Concertare Música. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los momentos clave de la música moderna y contemporánea en el siglo XX, ¿no? Y para esto nos acompaña el maestro Alejandro. No, aquí presente, es pianista egresado de la Escuela Nacional de Música, ahora ya Facultad de Música, compositor, investigador en música occidental y oriental, profesor de piano, composición, análisis y teoría musical en la Universidad La Salle y fundador de Arte 21, que es Academia de Música, ¿no? Órale, cuántas credenciales. Ya quiero llegar a Ah, ser así. no es para tanto. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes y ya listo para platicar un rato acerca de esta temática, de los momentos claves de la música moderna y contemporánea, debo decir académica, en el siglo XX. Perfecto, sí, muy bien. Pues muchas gracias, pues vamos a dar inicio. Les recordamos a todos los que nos están viendo que siempre son bienvenidos sus comentarios, sus dudas en la caja de comentarios de la transmisión en directo de Facebook, que con gusto pues estaremos haciendo llegar aquí a nuestro invitado especial. Y pues bueno, ahí extendemos esa invitación y pues vamos a dar inicio. ¿Qué nos tienes que decir, maestro? Pues un montón de cosas, porque es un tema amplísimo, Ah, bastante complicadito. Mi mejor intención es tratar de acercar a este tipo de música, pues a la gente que no está muy iniciada o que no conoce mucho al respecto. Digamos que hay un cierto sector de las personas que gustan, que ya son melómanos y gustan de la música clásica, pero desconocen gran parte del siglo XX o conocen el inicio un poquito del siglo XX en autores que todavía guardan alguna conexión, alguna relación con la tradición musical occidental europea, eh, pero quizá no se atreven o por algunas pocas experiencias que han tenido musicales con algo de música contemporánea les ha parecido muy complicado, muy difícil, incluso desagradable, y por lo tanto pues ya viene como pues una especie como de cierre de en rechazo, la ¿no? actitud, de rechazo en la apertura a tratar de explorar un poco más, ¿no? Ujú. Entonces, yo quisiera, y mi mejor intención es pues hacer un puente, en una conexión, eh, justamente en esas personas que ya son melómanos, o incluso lo más sorprendente es que los músicos mismos que están como insertos en algunas tradiciones, música barroca o clásica o romántica, Ujú. eh, pues les cuesta trabajo, ¿no? O sea, como que Sí. ven muy difícil, más allá de, no sé, un Debussy, un Stravinsky, Bartók todavía como que entra un poquito, pero ya si entran a otros terrenos, prefieren mejor no seguir, eh, y probablemente se forman algunos prejuicios, repito, un poco, por estas malas experiencias de algunas cosas que no les resultan muy agradables, o bien porque efectivamente son cambios muy abruptos, quizá un poco duros, eh, y no hay también a veces como alguna información o una transición más suave que los vaya llevando hacia extremos de música que sí los hay. Hay expresiones bastante fuertes, bastante duras que si no tenemos como ese camino que nos lleva hacia ese lugar, pues si nos ponen repentinamente en ese espacio, pues sí decimos de qué se trata esto y es muy difícil y prefiero no. Claro. Eh, sí, entonces sucede mucho que, por ejemplo, en la música en el siglo XX no hay unos pocos momentos clave, hay muchísimos momentos clave. Ya la tradición, digamos, clásica, eh, hay muchos momentos muy importantes también dentro de cada periodo musical. Ujú. Obviamente la transición de la Edad Media al Renacimiento, del Renacimiento al Barroco,
hay momentos importantísimos en la música, ¿no? Y así sucesivamente, tanto en el clasicismo y el romanticismo. Quizá la transición de la Edad Media hacia el Renacimiento es la que tiene eventos súper importantes, Ujú. giros muy fuertes, pero mucho más graduales, ¿no? En el siglo XX podemos dividir como en dos grandes etapas, una que es la primera mitad del siglo XX y otra la segunda, pero aún así dentro de cada una de esas etapas hay momentos muy importantes y algunas transiciones suaves, otras muy aceleradas, incluso abruptas. Ujú. Eh, y también hay como dos fuerzas muy importantes, ¿no? Que yo creo que suceden en cada periodo, incluso en el pasado también. Hay unas fuerzas que son más centrífugas, más hacia afuera, más hacia el futuro, más hacia adelante, y fuerzas tanto centrípetas como también hacia el pasado, ¿no? Entonces, en el siglo XX también pasa lo mismo. Eh, hay algunas expresiones, pues sobre todo en el primer cuarto del siglo XX, que tienen un vínculo todavía muy fuerte hacia la tradición romántica del siglo XIX. Eh, Simplemente van más allá, rebasan límites, tanto formales como armónicos, ¿no? Y exploran un poquito más. Y, y también hay momentos de transiciones muy rápidas, incluso un poco abruptas. Yo no sé si tan radicales, porque generalmente se les pregunta a compositores, bueno, los que en vida pudieron ser entrevistados y cuestionados al respecto, y cuando se les Claro. pregunta si es que hicieron como, vaya, que si están haciendo rupturas o que si rechazan el pasado o que si están tratando de deshacer ciertas estructuras, y pues, ellos generalmente sonríen, ¿no? Porque no es ningún pleito ni es ir sistemáticamente en contra de algo, ¿no? Todo lo contrario, ahí hay Claro. un profundo respeto a la tradición, y en algunos casos, aunque no parezca muy evidente, en realidad son transiciones que son puntos límite a los cuales se llega, y es como explorar un cierto territorio, se acaba el territorio o es explorado ampliamente, y no queda más que ir a otro territorio, simple y sencillamente porque el que hay ahí pues ya fue explorado, ¿no? Claro. Eh, por eso es necesario, y en todos los periodos siempre que hablamos de un periodo en transición a otro, siempre es importante buscar las semillas de esa transición en el pasado inmediato a ese periodo. En el caso de la música del siglo XX, pues obviamente tenemos que ir justamente al final del siglo XIX y buscar esas semillas que son las que generan esos cambios. Eh, en el final del romanticismo tardío, es el caso, por ejemplo, el preludio del Tristán y Isolda de Richard Wagner, en donde Ujú. encontramos ya el famoso acorde del Tristán, Ujú. y ya para entonces un lenguaje armónico y formal de Wagner muy desarrollado, en el cual en la armonía es muy difícil hablar de un centro de gravedad fijo, porque está constantemente pasando por tonalidades y modulando y haciendo cromatismos armónicos. Pero ese acorde particularmente es como una declaración o una anticipación de lo que vendrá más adelante. Eso es el primer momento clave, que no pertenece al siglo XX propiamente, pero que ya nos está avisando que viene algo más, ¿no? Después de Wagner es como muy difícil en ese momento concebir que pudiera venir algo más, ¿no? Porque es rebasar todos los límites formales, exasperar casi hasta sus últimas consecuencias a la tonalidad. Veremos más adelante que en realidad todavía la tonalidad puede dar más de sí, Ujú. pero es un punto muy importante de inflexión, ¿no? Claro. Eh,
Aquí es importante mencionar también que por ejemplo, en autores que ni siquiera podíamos imaginar em, que pudiera haber por ahí algunas semillitas, sí las hay. Estoy pensando, por ejemplo, en algo un poquito a lo mejor sorprendente, que es en Franz Liszt. En Liszt, por ejemplo, sus últimas obras para piano. Estoy pensando en Nubes Grises y en La Ujú. Bagatela sin tonalidad. Ya vemos las Sí. semillitas ahí de algo que viene, ¿no? Ujú. Es como una pequeña anticipación. Um, Hablando de Liszt, en Scriabin también. Son lenguajes de un romanticismo tardío, pero que empiezan a jugar con una ambigüedad. Y que a final de cuentas, perdón, a final de cuentas yo creo que Sí, eso dirige a ciertas influencias en compositores posteriores, ¿no? absolutamente, absolutamente. Eh, Wagner influenció todo lo que vino después, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Claro. Hablando de un Mahler, por ejemplo, de las sinfonías de Mahler, en orquestación, en armonía, pues ya están también ahí como sentadas las bases para eso que sigue de manera inmediata, que es un Mahler, como menciono. Bruckner, pues también se ve muy influenciado por Wagner. Muchos se vieron influenciados por Wagner, ¿no? Wagner Ujú. fue también ahí como una fuente constante de influencias inmediatas en los compositores románticos tardíos. Mencioné a Liszt, Scriabin, y bueno, de ahí tenemos que llegar a los inicios del siglo XX, en donde, eh, bueno, pues se acepta tradicionalmente eh, que una figura tan grande como lo es Debussy, Debussy con el preludio a la siesta de un fauno, es como un llamado ya muy claro, muy contundente al inicio de una nueva era, ¿no? Que ya no es la tonal. En las obras tempranas de Debussy, por supuesto, podemos encontrar todavía fuertes conexiones con la tonalidad, a veces momentos de ambigüedad. Ya no se comporta el aspecto armónico como lo hace en la tonalidad, y hay ciertos pedales y un poco de modalidad, entre modalidad y tonalidad. Eh, Ujú. los moldes formales pues ya no corresponden a nada que haya habido antes. Eh, en el periodo de la siesta de un fauno podemos ver cómo se presenta ese tema en la flauta y cómo se presenta, si mal no recuerdo, como unas 13, 14 veces más, y cada vez aparece con una nueva armonización y con una nueva orquestación. Y ya no estamos hablando de formas ternarias, ni binarias, Ujú. ni nada que se le parezca, ¿no? Eh, pero ahí Debussy hace una revolución muy, muy grande, porque no lo hace nada más en el aspecto armónico, o no nada más en el aspecto formal, sino también en el orquestal, por ejemplo, ¿no? E incluso en el desarrollo temático mismo, Ujú. ¿no? O la elaboración temática que él hace. Entonces Debussy pues hace un llamado muy claro al inicio del siglo XX y de una nueva era, ¿no? Claro. Eh, Además, en ese primer cuarto ocurren muchas, muchas cosas, y también en la primera mitad del siglo XX. Eh, Quizá bueno, es que también hay que ver que muchas cosas ocurren casi simultáneamente. Estoy Ujú. pensando, por ejemplo, ahora en Stravinsky. En la consagración de la primavera es otro momento clave muy importante, totalmente inesperado, ¿no? Porque en donde se presentaban ballets con música incluso todavía romántica, Ujú. de pronto les presentan una consagración de la primavera, que como dice Pierre Boulez, es como una bofetada en la cara o como un balde de agua fría. Sí. Y en esa premier de la consagración, pues es un caos ahí la Ujú. presentación, porque es algo muy, muy fuerte para la gente de esa época, que está acostumbrada todavía al lenguaje tonal y romántico, y de pronto les presentan ahí algo que les suena incluso brutal o salvaje. Eh, ahora no nos parece tanto, en retrospectiva, y habiendo pasado tantas cosas, no parece tan
tan tremendo, ¿no? Entonces, lo que pasa con Stravinsky es que en un periodo bueno, no relativamente, bastante breve, casi poco menos de 4 años, presenta Pájaro de Fuego, Petrushka y Consagración de la Primavera, 3 obras súper emblemáticas de él, muy fuertes, en donde igual, mismo caso que hacen los grandes autores, igual que de Debussy, también Stravinsky, no está solo reformando o transformando un solo elemento, ¿no? Es el formal y el orquestal también. En este caso también el aspecto métrico y rítmico, pues es tremendo, ¿no? Porque ahí ya no se trata de tener nada más un solo compás, sino que todo el tiempo la métrica, es decir, el compás, pues va cambiando constantemente, ¿no? Y al final, pues es la locura ahí con cambios métricos todo el tiempo, una rítmica bastante compleja. Eh, entonces, pues es una revolución tremenda, ¿no? Aparte de que el lenguaje, pues ya la tonalidad, pues Sí, ya. prácticamente desapareció, aunque ya como ecos muy lejanos. Claro. Eh, De hecho, ahí se sabe, o bueno, se dice, ahorita en pantalla está apareciendo Debussy, ¿no? Primero apareció Wagner, ahorita está apareciendo Debussy, y de quien estamos hablando ya es de Stravinsky. Y se sabe que, bueno, también introduce o explora esta parte que se llama como el primitivismo, ¿no? Que trata exacto, de traer nuevamente como la raíz, ¿no? De alguna cultura, de ciertas regiones, rítmicamente, melódicamente, armónicamente, ¿no? O sea, en la textura, en toda la sonoridad como tan primitiva, ¿no? Que pues, está súper especificado o demostrado en la consagración, ¿no? exactamente, de la Rusia pagana, ¿no? Entonces echa un vistazo al interior de la identidad cultural rusa del pasado, pero con un lenguaje pues ultramoderno en su momento, y explota todo eso. Igualmente sucede con la danza. Bueno, también había otro geniecillo ahí de los business y el arte, que Diaghilev, que junta un Claro, talentazo como es Nijinsky, Nijinsky. y para que hagan esas coreografías espectaculares, que al mismo tiempo es una doble revolución ahí, porque el ballet también sufre una transformación tremenda, y prácticamente también ahí viene como el modernismo en todo lo que es la danza, ¿no? Claro, claro. E Entonces incluso en es la otro, coreografía, todo. Bueno, en la claro, escenografía, sí, perdón. por supuesto, ¿no? Entonces, no, y Diaghilev tenía un talento tremendo para juntar grandes, grandes artistas, ¿no? Se Sí, tomaba algún geniecillo de las coreografías del ballet, otro genio musical, y generalmente se toma un tercero en el aspecto plástico, en el aspecto de escenografía, ¿no? claro. Pues era también un talento tremendo. Ahí ya tenemos la imagen de Stravinsky, ¿no? Ujú. Stravinsky es de esos portentos también, tipo Picasso, ¿no? Que Picasso explora todas las técnicas e ideas posibles eh, en sus pinturas, igualmente Stravinsky empieza con una identidad muy marcada, muy original, profundamente original, pero posteriormente no tiene ningún problema en componer de manera neoclásica, e Ujú. incluso en una etapa ya eh, mucho más adelante, termina haciendo también obras seriales, ¿no? Ujú. Eh, no recuerdo bien si decafónicas o seriales, pero también explora ese terreno, ¿no? Claro. Eh, eh, Pensé ahorita, es que la conexión es casi inevitable, me dio un salto muy grande hacia Stockhausen, más adelante lo vamos a ver un poquito, pero igual pasa lo mismo, que no tiene ningún problema en explorar todo lo que se les ponga enfrente y Ujú. todo lo que les venga a imaginación sin ningún problema, ¿no? Claro. Bueno, entonces ese segundo momento, pues Stravinsky, ¿verdad? Y hay un momento también muy importante, muy cerca, poco antes de la Primera Guerra Mundial, eh, en donde un autor austriaco, eh, estoy hablando de Arnold Schoenberg, eh, Ujú. empieza una revolución tremenda también, ¿no? Eh,
muchos de estos compositores que consideramos como muy revolucionarios eh, hicieron también una exploración de la tradición. Eh, en este caso de la última etapa del romanticismo, eh, Schoenberg explora en una obra como es Noche Transfigurada, Ujú, todavía una idea del uso temático y de la armonía muy, muy cromática, ujú. eh, y lo lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Ahora sí, realmente hasta sus últimas consecuencias, a un punto tal que pues hay que buscar algo nuevo. Um, hay una transición, hay un tiempo, no, yo recuerdo que era un tiempo considerable, no recuerdo exactamente cuántos años, pero en que hay un silencio. Y es justamente el silencio de, bueno, eh, se pone ante un abismo y decir qué es lo que sigue, ¿no? Ujú, Eh, pues lo que siguió fue una exploración sistemática para escapar totalmente eh, de la tonalidad y de todos los elementos que la conforman, ¿no? O sea, los ujú. moldes formales, el desarrollo temático, Las eh, jerarquías. las jerarquías de los tonos y las funciones armónicas, todo eso, híjole, es una tarea muy, muy difícil de hacer, ¿no? Claro. Justamente por eso ese vacío que hay de tiempo de reflexión, de análisis, eh, de introspección, ¿no? Y de reflexión también del pasado. Eh, Posteriormente a eso, pues lo que surge es la atonalidad. Ujú, Es otro gran momento en la primera mitad del siglo XX, eh, que va teniendo como diversas etapas de la atonalidad. Posteriormente surge de otra manera esa exploración interválica, básicamente. No es que no genere armonía, también genera armonía, pero muy, muy diferente, ¿no? claro. A todas Con las ideas otros del pasado, fundamentos. pero sobre todo una idea mucho más vertical, mucho más contrapuntística, que es justamente la dodecafonía, ¿no? Claro. Pero ya mucho más sistematizada y con reglas muy específicas, pues justamente para no remitirse, para no referirse al pasado tonal y Ujú, realmente fundar algo pues enteramente nuevo. Um, eh, Schoenberg fue un gran maestro, hubo un par de grandes maestros en el siglo XX y uno de ellos fue Schoenberg, ¿no? Y tuvo dos discípulos que aparecen justamente ahí en la imagen, que fue Alban Berg y Anton Weber. ujú. Es increíble porque haciendo una asimilación de su teoría dodecafónica, toman dos caminos muy, muy diferentes, ¿no? Eh, el de Alban Berg, increíblemente, increíblemente, utilizando unas ideas muy modernas en ese momento, lo que hace no es más que una simbiosis entre la tradición romántica, eh, logrando algo inconcebible, pues que es fusionar dos cosas aparentemente antagónicas. Ujú. Entonces utiliza moldes formales, eh, entre comillas, clásicos, y vierte ahí la dodecafonía. Es algo Ujú. increíble. Esto lo hacen en obras tempranas que él creó, pero también en una ópera muy famosa que es Wozzeck. Sí, En la ópera Wozzeck ahí podemos ver cómo utiliza formas musicales, bueno, pues les llama formas musicales puras, tradicionales, y vierte en él un lenguaje completamente diferente que es la dodecafonía, pero una interpretación muy, muy peculiar de la dodecafonía que hace él. claro. Asimismo, y a diferencia de lo que hace Anton Weber, son prácticamente como antagónicos aún dentro de esas mismas ideas que les transmite Arnold Schoenberg. Anton Weber prácticamente lleva a un extremo ese trabajo eh, muy intelectual, muy racional, muy preciso, como mecanismo de relojería, en donde respeta e incluso introducen más reglas, más restricciones, más cálculos
Ujú. muy, muy fascinantes, porque eh, aquí quiero hablar un poquito de esta idea de la emoción, ¿no? Porque generalmente hay ciertas ideas de que la música, digamos, moderna y después la contemporánea, que solo tiene una extracción muy, muy intelectual, muy racional y que no produce nada y que es muy fría y Ujú. una serie de, yo digo que de prejuicios, porque yo creo Sí, que claro, lo que nos produce esa música son emociones, pero de otro orden, ¿no? No claro, claro. necesariamente evocar emociones románticas, pero tal vez emociones, aunque suene contradictorio, emociones que inician en lo intelectual, ¿no? Claro. Pero aquí yo pienso, por ejemplo, en la belleza que puede tener las matemáticas, ¿no? Porque son lenguajes que tienen mucha relación y mucha conexión y cada vez más con la matemática y después con las ciencias, ¿no? Eso lo Ujú. vamos a ver un poquito más adelante con otros autores en donde vemos esta relación cada vez más cercana entre los números, la matemática, el cálculo, eh, y ¿Cómo que va? yo creo que Ujú. sí, y que yo creo que el inicio de todo esto es precisamente esta segunda escuela de Viena, es como el inicio de todo eso, ¿no? Eh, También aquí pienso que me interesa mucho, no defender, ¿no? Pero sí enfatizar mucho que yo creo que sí hay mucho prejuicio, ¿no? Al respecto. Y también como ideas un poquito, a lo mejor, muy subjetivas, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, la arquitectura musulmana, la cual no admite representaciones figurativas y más bien tiene representaciones geométricas, numéricas, de una gran belleza, ¿no? Y yo creo que nos despierta emociones, yo digo que muy intensas, ¿no? Y muy sublimes, a lo mejor muy sutiles, no lo sé. Pero a mí me da esa impresión con mucha de la música del siglo XX que apela como a otro tipo de emociones y de percepciones y que no por tener un componente racional o muy intelectual van a suprimir a una idea de emoción, ¿no? Aquí, bueno, en esta imagen viene un poquito más adelante, vamos a hablar de sus grandes personajes. Ahí está Varese, está Stockhausen, no alcanzo a reconocer quién está de lado. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos también. Eh, Justamente después de Anton Weber empieza, digamos que Berg probablemente alimente o no seguidores, pero quien sí lo hace de manera muy contundente es Anton Werner. Se establece una especie de culto alrededor de la figura de él, y justamente como que marca el camino para lo que sigue después, que es el serialismo. El serialismo bien es justamente llevar esta designación, esta escala de 12 hacia otros parámetros como es la duración, el timbre, el ritmo. Y casi al mismo tiempo eh, es difícil conducirlo todo linealmente porque realmente va habiendo algunos eventos cruzados, simultáneos, algunas cosas influencian otras, directa o indirectamente, porque en este punto justamente Oliver Messiaen, otro gran compositor y profesor en el siglo XX, ya tenía también una exploración que no era la dodecafónica, y curiosamente llega como a un resultado similar con una obra que se llama El modo de valores e intensidades. Es una pieza para piano en la cual está haciendo algo muy similar a lo que está haciendo el serialismo, muy similar, pero no parte como de ese mismo origen, simplemente él llega a, pues se puede decir, a una conclusión, a una metodología muy similar por su propia búsqueda. Y Claro. sucede exactamente lo mismo, porque igual también está justamente serializando estos componentes, estableciendo una escala en el ritmo, en las alturas, en los matices,
tal y como está sucediendo en el serialismo integral. Ahí tenemos la imagen de Pierre Boulez, ¿no? Pierre Boulez, que es uno de los principales seguidores del serialismo, y de Anton Weber, eh, eh, junto con otros compositores como Luigi Nono, incluso el mismo Stockhausen, que Stockhausen es otra figura muy, muy importante en sus inicios, en su principio. eh, También adopta el serialismo. Ambos son discípulos de Oliver Messiaen, no de composición, sino de una clase que daba Oliver Messiaen en la Escuela Normal en París, eh, en donde era una clase más bien de análisis musical, ¿no? Y el análisis musical, pues es algo, yo diría que una materia fundamental para la formación de todo compositor, en donde pues lo que hacemos es justamente ver eh, las metodologías, el trabajo, los procedimientos creativos y compositivos de otros autores. Eh, Messiaen era un sujeto también formidable, como lo fue Schoenberg a su manera. Oliver Messiaen era un compositor que hacía mucha reflexión, mucho análisis, que miraba también incluso eh, al oriente, ¿no? Eh, eh, Entre sus ideas trabajó digamos, esta rítmica hindú, que es muy, muy, diferente de la occidental. Los ragas, Exploró ¿no? también, no tanto los modos en cuanto a sonidos, sino los modos rítmicos. Ah, ok, ok. No tanto los modos como escalas, sino como ritmo, y los valores agregados, que Ujú. eso, pues, de alguna manera no existía en la música occidental, eh, en donde se van agregando eh, fracciones de tiempo a las figuras rítmicas, y nos va dando una rítmica un tanto distinta de la así como cartesiana, muy cuadrada, muy precisa, todo lo contrario, ¿no? Pero es tan diverso, tan múltiple esta búsqueda o este análisis o esta reflexión que hace Oliver Messiaen, que se interesa por cosas muy, muy diversas que aparentemente no tienen nada que ver, como es el canto de los pájaros, ¿no? El canto de Ujú. los pájaros, Oliver Messiaen, los escuchaba, los transcribía, eh, los estudiaba, incluso hasta fue considerado como un ornitólogo, ¿no? Como un Ujú. especialista en aves, en los cantos de las aves, y poder reconocer qué tipo de ave, solamente por su canto, ¿no? Pero no se queda a un nivel nada más como de ejercicio, bastante complicado, por cierto, sino que integra esas escuchas, y las pone en su música, y prácticamente quedan plasmadas en toda su obra, pero específicamente en el catálogo de pájaros, que es una obra para piano, y una obra que se llama Pájaros Exóticos, que es para un ensamble de cámara, ¿no? Eh, en fin, pues entonces, este compositor, justamente, una característica muy importante que tiene, es que no trata como de determinar el curso de los intereses de sus alumnos, simplemente él comparte sus reflexiones, sus investigaciones, sus indagaciones, y, eh, y sus alumnos, digamos que heredan esta libertad también para explorar y para investigar, ¿no? Pues digo, hay caminos tan diferentes como que eligen un Boulez o un Stockhausen, ¿no? Eh, Aquí en esta imagen tenemos ahí a Oliver Messiaen, a Pierre Boulez y a Cage, ¿no? Igual, Ujú. un camino muy diferente, una exploración muy diferente de la música. Aquí, antes de mencionar a Cage, tengo que mencionar a un autor muy, muy genial, que es Henry Cowell. Henry Cowell era un compositor norteamericano, eh, muy inusitado, porque es el primero en crear, o en encontrar, un vocabulario muy diferente de todo lo que se estaba haciendo en su momento. En la exploración, era pianista, y fundamentalmente empezó explorando en su propio instrumento otras posibilidades, otros recursos tímbricos, de sonido. Eh, Se puede decir que es como el fundador de clústeres y de exploraciones al interior
del piano. Eh, eh, y realmente una serie de hallazgos totalmente inauditos, ¿no? Claro. Eh, me, aquí menciono a Cowell primero y posteriormente a Cage, porque Cage también abrevó un poco, fue increíblemente discípulo al mismo tiempo de Schoenberg, con el que parece ser no se entendieron mucho, y de Cowell, ¿no? En donde obviamente coincidieron bastante. Eh, y aquí podemos justamente hablar de Cage eh, como uno de los exploradores del sonido mucho más libre, ¿no? Eh, y el cual pues era muy difícil que se ajustara a reglas académicas y a tradiciones y a corrientes, y él decide un poco a cuenta propia y con una enorme libertad eh, explorar, simplemente explorar el azar, la indeterminancia, eh, una cantidad de cosas verdaderamente también sorprendentes, porque realmente no se limitaba a seguir reglas, ¿no? O a seguir procedimientos o metodologías, sino que eh, con una enorme libertad, pues se dedicó simplemente a explorar los universos sonoros, ¿no? Ujú. También estaba muy influenciado por filosofías orientales, como el budismo zen, eh, donde fundamentalmente lo que se trata es como de, de permitirse una libertad en la cual los procesos intelectivos, racionales, no estén dirigiendo la conciencia ni las cosas que uno hace, ¿no? Aún en el terreno creativo también. Entonces, explora mucho dentro de esta filosofía que la hace muy práctica y lo lleva al terreno creativo. Entonces, se permite la exploración de objetos, grabándolos como una concha con agua y en donde no sabemos qué sonido va a resultar. Es totalmente impredecible saber qué va a resultar de eso. Y él tiene la paciencia y la libertad y la concentración zen para ponerse, perdón, a explorar un objeto o a poner eh, o a poner objetos metálicos, tornillos, cosas así al interior de un piano para obtener nuevas sonoridades. Eh, Siempre esta búsqueda, ¿no? Mucho en la contemporaneidad de no seguir el camino de los demás, aunque sí hubo corrientes, ¿no? También corrientes musicales en donde se agrupaban y más o menos tenían ciertos principios y seguían ciertas ideas. Eh, También había personas muy especiales pues como lo fue justamente un Debussy, un Schoenberg, un Edgar Varese, por cierto, también, eh, Ujú. un Cowell, un Cage, que prácticamente eh, eh, los guía una independencia tremenda, una autonomía increíble, y ellos se permiten crear sus universos, explorar, improvisar, permitirse simplemente ser libremente sin ajustarse a reglas de otros, ¿no? Y sí, y es bastante interesante, creo, como, o sea, así hablándolo, uno podría pensar como de, uy, pues pasó muchísimo tiempo, ¿no? De aquí, o sea, y en realidad estamos hablando de que 30, 40 años, ¿no? A lo mucho 50 años, que es, o sea, por ejemplo, el boom que tuvo la consagración de la primavera de Stravinsky, y el boom que tuvo la tonalidad de Schoenberg, que pues se pudo bueno, se vio muy consolidado el Pierrot Lunaire, perdón, pues creo que se estrenaron en el mismo año, incluso, ¿no? En 1913 tuvieron el estreno y uno, o sea, todo este cambio como de ideología o de filosofía o de pensamiento, uno pensaría como de, no, pues pasó muchísimo tiempo y en realidad fue aceleradísimo, ¿no? Eso es lo impresionante con el siglo XX, que Ujú. digo, todo el tiempo a lo largo de la historia pues ha habido muchos cambios impresionantes y muchos este,
muchos giros de tuerca, muchos quiebres importantísimos, ¿no? Pero aquí sucede como sucede con la historia general de la humanidad en el siglo XX, que se da a una celeridad impresionante, porque vemos que todos estos cambios no solo son en el arte, sino en todos los campos, ¿no? En la ciencia, en la matemática, En en la las tecnología. humanidades, pues en la tecnología ni se diga, ¿no? Eh, entonces, lo impresionante en el siglo XX es la rapidez con que con que se da todo esto, ¿no? Aquí solo comento brevemente que, digamos, ahí surge como también muchos movimientos en la música popular, eh, sobre todo norteamericana, y se va también como paralelo, pero eh, debido a esta, vamos a llamarlo como especialización en la música moderna y contemporánea, como que sigue un camino cada vez más difícil de seguir, ¿no? Eh, Antes se podría decir que en época barroca y clásica, incluso un poco el romanticismo, casi se podría decir que la música clásica era también como de dominio público, ¿no? Eh, no me atrevo a decir popular, pero sí hay momentos en que llega a ser como popular, ¿no? Claro, claro. Pienso en un Mozart o pienso en un Verdi también, que la gente sale a las calles a cantar ahí eh, fragmentos de las óperas, ¿no? Eh, Ujú. pero en el siglo XX, pues vienen caminos como muy complicados, muy interesantes sin duda, pero que desafortunadamente como que se van confinando cada vez más y se van hiperespecializando. Yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen que es música para músicos o música solo para músicos. Sí entiendo que pues debido a tenemos ahí la imagen de Cowell muy importante. Eh, pues sí van siguiendo un camino muy complicado, pero sí se puede seguir, solo que mi intención es justamente pues sí, que efectivamente escuchemos a un Vivaldi, que escuchemos a un Bach, a un Mozart, a un Beethoven, por supuesto, todo esto, ¿no? Y que empujemos un poquito más allá, que escuchemos a un Mahler, que escuchemos a un Stravinsky, a un Debussy, a un Bartók. Bartók también es importantísimo para el siglo XX, eh, pero que nos demos esa chance de pronto también de escuchar fragmentos de autores que no conocemos. No importa qué tanto nos asusten inicialmente, es muy probable que nos lleguen a interesar, incluso a gustar, y terminemos siendo apasionados de alguno de estos autores, eh, pero que requiere un poquito de esfuerzo, ¿no? Un poquito de esfuerzo en la escucha, un poquito de esfuerzo intelectual, eh, y vamos a tener sin duda sorpresas muy gratas, ¿no? Claro. Y también otras que nos van a hacer correr un poco, probablemente, pero yo pienso que no hay que limitarse, no hay que entrar con temor. Ese es mi principal interés en esta charla, ¿no? El hacer un poco de divulgación. La Ujú. música moderna y sobre todo la contemporánea, pues tiene todavía una exploración enorme. Apenas hemos mencionado unos pocos nombres de una lista larga de autores y tendencias y maneras de crear y de imaginar impresionante, ¿no? Eh, pero empezamos a escuchar un poquito de eso, ¿no? Y Ujú. hay que permitirnos, darnos ese chance de poder escuchar un poquito de estas músicas, aunque sea pequeños fragmentos. Y yo creo que la mejor manera de hacer es como escuchar primero a los clásicos de siglo XX. Quiero decir, sí hay que escuchar a Stravinsky, a Sostakovich, a Prokofiev, que están un poquito, bueno, Prokofiev, por ejemplo, está un poquito más cercano todavía de una tradición de la cual viene. Eh, Incluso también tiene un periodo neoclásico Prokofiev. Eh, y después ya empujemos un poco hacia adelante y nos permitamos escuchar, perdón, eh, por ejemplo, a un poquito de Anton Weber, un poquito de Alban Berg, Stockhausen. Bartók. eh, Después viene esa etapa que ahorita acabas de mencionar muy importante, que es cuando viene lo de la música electrónica, ¿no? Que están los estudios de música electrónica en Colonia, en Alemania, y en Milán, en donde en uno de ellos, en el de Alemania, Stockhausen, que fue un discípulo
de Messiaen, de esa clase como de análisis, eh, eh, es considerado como un gran explorador de la música electrónica. Se mete 20 años a un laboratorio de música, bueno, más bien un laboratorio de procedimientos electrónicos, a explorar toda clase de sonidos y procesos de la música, y después brinca a los instrumentos acústicos, y después empieza a explorar un terreno acerca de la música intuitiva, como más espontánea, no tan controlada intelectualmente. Es otro genio, Stockhausen, ¿no? Otro genio, y que además a mí me parece muy interesante él y muy atractivo porque no es críptico. No es alguien que, como estás viendo a Xenakis, a quien admiro muchísimo, pero Xenakis y Ligeti son muy crípticos. Mencionan pocas cosas, influencias, ideas, pero nunca hablan de su música a fondo, ¿no? No se explican a sí mismos, no pretenden hacerlo, no quieren hacerlo, que son muy reservados. Ok. Ligeti en sus conferencias siempre dice, Ligeti en sus conferencias nada más dice micropolifonía, micropolifonía, y de ahí no lo saca, ¿no? Habla de algunas influencias acerca de la música de Ockeghem, ¿no? De la música de los franco-flamencos, de la polifonía. Habla de algunas experiencias de su infancia con el sonido, pero ya cuando viene el momento de explicar en detalle lo que a todos nos interesa mucho, dice micropolifonía, 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 y de ahí no lo sacamos, ¿no? Gracias a los análisis de otras personas podemos ahora empezar a entender la música de estos autores, como es Ligeti, compositor húngaro, que es muy importante escuchar, cuya música, digo solamente como referencia para las personas que no están para nada adentradas en la música moderna y contemporánea, es una música que apareció, por ejemplo, en la película Odisea 2001 del espacio. Aparece ahí esa música, entre muchas otras músicas, porque Kubrick era una persona pues muy culta, muy interesante, y ponía música muy interesante en sus películas son tremendamente interesantes. Sí, claro. Aquí en pantalla tenemos la imagen de Xenakis, un compositor que era ingeniero, arquitecto, y también músico, ¿no? Un músico súper interesantísimo, que utilizó la matemática, la estadística, la estocástica, que es como una matemática de probabilidad, en su música, y la arquitectura. Y la arquitectura era una fuente de inspiración muy importante para él, junto con la música. Ujú. Él siendo ingeniero, después de unos eventos muy trágicos, en la cual sale seriamente lesionado con riesgo de perder su vida. Posteriormente se pregunta que qué es lo más importante y lo más fundamental en su vida, y dice, pues la música. Entonces dejo todo lo demás y me concentro ya a explorar la música, a componer, a crear, que realmente es lo más importante para mí. Eh, Realmente no nos va a dar tiempo de hablar en mucho detalle, pero tampoco era la intención. La intención Ujú. era hacer como un esbozo, eh, lo, de las figuras como más importantes, ¿no? Más relevantes en el primer y segunda mitad del siglo XX, dejar la inquietud, la curiosidad a los músicos también, los músicos tradicionales, muy apegados. A mí me encanta la tradición, y es fascinante y es maravillosa, y hay que escucharla, y no acaba uno de escuchar nunca todo lo que hay, pero pues hay que darse chance, ¿no? Hay que también adentrarse un poquito a la música del siglo XX y explorarla también, escucharla. Hay músicos que incluso sin ningún problema, este, intérpretes maravillosos que interpretan música barroca, pero también romántica, y sin ningún problema se pasan al siglo XX y pueden ser intérpretes de Helmut Lagemann o de Xenakis o de quien sea, ¿no? No hay fronteras, no hay límites, y yo creo que tampoco debe haberlos en los músicos, y tampoco en la gente que gusta de la música, ¿no? Los melómanos, realmente es como un muro, eh, el penetrar la música del siglo XX. Dice, no, este terreno no quiero entrar, no me interesa, está muy complicado, está muy difícil, incluso hasta tiene cosas desagradables, no, ¿para qué entrar? Y son generalizaciones tremendas, porque también dentro de la música clásica hay personas que, por ejemplo, conocen Vivaldi, Mozart, Beethoven, y ya, ¿no? Dicen, Ujú. eso es la música clásica, y pues a algunos les gusta mucho, a otros no tanto, pero cae en una generalización tremenda cuando estamos hablando de varios siglos de música, que es muy rica, muy interesante, muy diferente en Ujú. todo sentido.
y que pues sería como muy limitante el restringirse a sí mismo y escuchar un par de autores nada más, ¿no? Entonces, ojalá y también esto pueda invitarlos a que sin temor exploren también la música clásica tradicional, música barroca, clásica, romántica, y, y, y también sin ningún empacho que le entren también a la música moderna y contemporánea. Ya cité nombres muy importantes, obras muy emblemáticas, que estoy seguro que varias de ellas les va a gustar, les va a interesar mucho y van a querer seguir explorando. Eh, aquí eh, hay una pequeña omisión nada más de un movimiento muy inusitado, por ahí me parece que cerca de los 30, que es el movimiento futurista de Luigi Russoli y Marinetti, que crean las máquinas de ruido, le llaman ellos, en una sorprendente exploración del sonido. Eh, entonces, suceden demasiadas cosas en el siglo XX, demasiadas. Gracias. Eh, eh, entonces esto nos daría para probablemente más adelante hacer alguna otra sesión en donde podamos detallar un poquito más, hablar, mencionar más nombres, más obras, a lo mejor hablar un poco eh, de qué elementos son los que configuran estas músicas, eh, pero espero que eso sea un esbozo pues que les abra un poco el apetito, la curiosidad y que quieran explorar más, ¿no? Ahí en la imagen tenemos a dos figurones enormes, que es George Ligeti, precisamente a la derecha, y a la izquierda Colin Nancarrow. Colin Nancarrow, un compositor también formidable, que se asentó en México, que vivió varias décadas en México, totalmente aislado, un compositor genial que ante la resistencia y oposición férrea de los instrumentistas a tocar su música por considerarla intocable, pues él intentó algunas veces hasta que renunció y dijo, bueno, no importa, yo voy a seguir, ¿no? Entonces se encierra ahí en su casa de las Águilas, no sé si 30, 40 años, se compra unas pianolas y empieza a perforar rollos y a concebir eh, verdaderamente unas fantasías sonoras maravillosas, impresionantes, muy emocionantes, en donde está el intelecto y la emoción una al lado de la otra y surge una música increíble, ¿no? Ligeti estando en Europa, cuenta él que va a una tienda de discos, de las que ya casi no existen, a buscarse a sí mismo, decir, a ver qué hay de Ligeti, Sí. vamos a ver qué música hay de Ligeti por aquí, y entonces justo al lado ve un tal Nancarrow, y dice música para miles de dedos, ¿no? Entonces toma el disco y dice, ¿qué es esto? Esa, me lo tengo que llevar. Va y lo escucha y se queda maravillado, Sí. sorprendido. Y dice, hay una aseveración muy sorprendente. Dice, Nancarrow es un compositor de la importancia y del tamaño de un Beethoven en el siglo XX. Entonces manda a buscar a Nancarrow y en uno de estos festivales que hacen, lo invitan para que presente su increíble música por invitación de Ligeti. Y sale de un anonimato de varias décadas Sí, viviendo en México. Aquí también no, bueno, contra lo que dicen, sí fue ignorado, ¿no? Y hubo gente que pudo haberlo sacado en un documental diciendo, no, pues es que se aisló y no le interesaba el mundo. Pues no, esa no era la situación. Bueno, Ligeti también es una figura indudable que es indudablemente que es importantísima para el siglo XX. Eh, como comenté anteriormente, eh, él utilizaba como una exploración, bueno, es que todo lo que diga puede ser limitado, la verdad, porque explora muchas cosas en la música, como es eh, estos como megaclusters de sonidos, con una idea un tanto horizontal, polifónica, ¿no? Eh, pero también al mismo tiempo creando unas ¿cómo se puede decir? Unos texturas. bloques
unos timbres, unas texturas precisamente, eh, tanto tímbricas, armónicas, polifónicas, increíblemente interesantes y emocionantes, ¿no? Como lo es en la obra Atmósferas o Lontano o el concierto de cámara. Eh, pero ya es un manejo del total cromático de los 12 sonidos y sucede algo mucho con los autores de la segunda mitad del siglo XX y es que afortunadamente, lo digo con un poquito de sarcasmo, no todo es serialismo, entonces eh, empieza a haber como una exploración mucho más individual de cada uno de estos autores en torno a esos 12 sonidos que hay en el total cromático, con muy diferentes mecanismos, metodologías y procedimientos cada uno de ellos. El siglo XX es ante todo como una, un proceso de individuación, ¿no? De individualización, digamos, ¿no? De cada autor tiene sus propios mecanismos, sus propios códigos, sus propios procedimientos, y en autores, por ejemplo, como un Stockhausen eh, o como un Lachenmann, en cada obra ellos están creando códigos nuevos, procedimientos nuevos que surgen totalmente de su fantástica creatividad e imaginación y por supuesto de su intelecto y no siguen, ni siquiera siguen una metodología fija, aplicable a todas sus obras, sino que en cada una de ellas van generando nuevas exploraciones, nuevos códigos, nuevas maneras de componer. Eso es lo fascinante de estos autores, eh, esa tremenda riqueza en su producción, aún dentro de un mismo autor, ¿no? Claro. No hay un Stockhausen, hay muchos Stockhausen, Ujú. desde su principio de la música electrónica hasta la serial o la intuitiva. Eh, eh, Aquí vienen otros dos autores más, Bruno Maderna, Luciano Berio, ¿no? Otras exploraciones, Luciano Berio, perdón, quise decir Bruno Maderna al principio es serialista y muchos autores prueban en sus inicios el serialismo, algunos se mantienen por mucho tiempo como Boulez y finalmente cambian, otros están algo de tiempo en el serialismo y rápidamente mudan a otras cosas, a otras exploraciones propias como lo es Luciano Berio, el cual es muy famoso por sus secuencias, Ujú. en donde pues él crea sus propios procedimientos para el manejo de esos 12 sonidos y de la organización rítmica, interválica, tímbrica, ¿no? Eh, y vale mucho la pena escuchar su música y explorarlos, ¿no? Claro. Un respiro. Bueno, yo creo que más o menos queda dibujado un siglo XX. Yo sé que hay muchas omisiones, uno quisiera mencionar más autores, más obras, hablar más de las obras también, pero yo creo que el objetivo aquí más bien es algo, una especie como de, tal y como mencioné, como un esbozo, ¿no? Un Claro. esbozo como de acontecimientos muy importantes, de autores muy importantes que no podemos pasar por alto. Hay muchos movimientos, ahorita por ejemplo, pensé en todos los momentos que ha habido, desde atonalismo, dodecafonía, serialismo total, hay un espectralismo, Gerard Grisey, eh, puntillismo, eh, minimalismo, el minimalismo prácticamente no pudimos hacer mucha mención de él, lo hago en este momento. Tenemos a un Terry Riley, a un Steve Reich y a un Philip Glass, que son como tres figuras muy importantes del minimalismo. Es otra exploración más, ahí se da un poquito más como un grupo, aunque pues sigue manteniendo mucha individualidad, ¿no? Y ciertos principios más o menos en común, que es la repetición obstinada de células, de motivos, ¿no? Ujú. Que al estratificarse pues van generando algunas texturas interesantes, algunas métricas y ritmos interesantes que se pueden disfrutar bastante. No es la complejidad ni la profundidad de algunos otros autores. Bueno, esto también puede ser polémico y discutible, pero hay como un abanico muy amplio para poder escoger y probar y gustar de un montón de tipos de música que seguramente encontraremos cosas que nos atraigan mucho y nos parezcan fascinantes, ¿no? Claro. Eh, no sé si puedo haber aquí un espacio, si es que hay algún comentario o Sí, algo que agregar.
Pues bueno, primero que nada, muchas gracias, bastante interesante, muy acertado todo lo que nos dices, ¿no? Y nuevamente reiterar lo impresionante que es el desarrollo de todas estas, de todo lo que acabas de mencionar, estas corrientes o estos estilos, estos lenguajes en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? O sea, yo siempre lo he visto como que llega un punto en donde llegó a, no al hartazgo, pero sí en un momento en donde decían, ya tengo que salir de esto, y fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? El siglo XX creo que es como la gota que derramó el vaso y se desbordan infinidad de, bueno, no infinidad, pero sí bastantes corrientes y bastantes pensamientos sobre todo, ¿no? Porque están precisamente los que se van mucho por el lado más lógico, por el lado más racional, ¿no? Y hay otros los que se van por el lado más emocional y precisamente también están estos que en algún momento, ¿no? Platicando contigo lo comentábamos como los que están en este punto medio, ¿no? Entre lo racional y lo emocional. Y que sí, claro, ¿no? O sea, cabe mencionar que pues hay muchos aspectos de los cuales se pueden ahondar y pues te extendemos por parte de Concerta de Música la invitación a que pueda haber alguna otra sesión en donde se pueda profundizar en alguno de estos puntos. Si gustas, pues con mucho gusto a nosotros nos encantaría volverte a tener aquí para que podamos seguir platicando de esto, porque sí, claro, es algo que da y da y da, ¿no? Para más siempre. Eh, Totalmente. Con y, muchísimo gusto, yo encantado. Perfecto, muchas gracias. Y también, pues, a esto que mencionaba sobre acercarse a la música del siglo XX sin temor, primero que nada, pues sí, ¿no? O sea, como que sí es cierto, no todo es como muchos dicen, como ruiditos, ¿no? O sea, realmente no todo es eso, o sea, sí también hay mucha exploración dentro de esto, hay muchas cosas bastante interesantes y yo creo que es como el degustar vino, ¿no? Hay que ir enseñando el paladar musical. Primero comienza uno con vinos más dulces, como de afrutados, y dices, ah, sí, pues está rico, ¿no? Me lo tomo así, una, dos, ya más de dos tal vez no será tan prudente, Exactamente. pero, pero ya Me posteriormente, parece, ¿no? Ajá. sí. Digo, me parece magnífica tus comparaciones y tus analogías, porque a mí me encanta hacerlo también, o también con la gastronomía, ¿no? Porque pues a veces uno se circunscribe como a cierto número de platillos de la preferencia de uno y no se atreve a uno a Sí. probar cosas que podrían resultar deliciosas y que no sabíamos que existían, ¿no? Y que nos podían gustar. Igual en el arte plástico también pasa algo muy similar, porque también hay gente que ve de pronto un cuadro de manchas y dices, qué horror, eso no es arte, no me gusta. Pero igual, pues es como si brincas de, perdón, si brincas de, no sé, de un Rembrandt a un Kandinsky o un Malevich o qué sé yo, pues es un Claro. brinco muy abrupto. Entonces hay que ir poco a poco, como los vinos o como la comida, vas probando, vas viendo qué te gusta, qué no, abres nuevos sabores, nuevos gustos, y aprendes, creces, ¿no? Y Ujú. descubres cosas que ni te imaginabas que podías experimentar, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Entonces, sí, es padrísimo. El siglo XX es un tema amplio, vasto. Digo, cualquier época de la música y de la sociedad incluso lo es, pero sí lo que sorprende, pues, es esta rapidez con la que se va desarrollando, ¿no? Entonces, pues sí, nos encantaría que hubiese otra sesión de esto, ¿no? Donde podamos profundizar. Y bueno, pues aprovecho para leer precisamente quienes nos escriben, ¿no? Les voy a mencionar. Luna Lluvia dice, saludos profesores. Pilar Navarro Meré dice, buenas tardes, siempre es muy interesante charlar con Alejandro, y vaya que sí, y estoy muy Muchas agradecida de gracias. tenerlo como maestro de piano, ¿sí? Dalet Un Surizaday saludo, dice, muchas buenas gracias. noches. Gonzalo Crisóstomo Flores, buenas noches, saludos. Daniel Santamaría Ríos dice, la música del siglo XX tiene grandes exponentes. Siempre he querido estudiar más sobre Pierre Boulez, Carter y temas como Pitch Class, así como técnicas de composición. Gracias por la charla musical. Entonces, bueno, pues tal vez sean aspectos que se puedan abordar, ¿no? En una segunda ¿Cómo no? edición de esta charla. También Gerardo Ángeles nos dice, saludos, maestro Alonso, un placer escucharte. Sofía Rangel también dice, Saludos. escuchar al maestro Alejandro.
Y Tati RCA, que es nuestra coordinadora de Concertar en Música, dice: buenas noches, maestros, es un placer estar nuevamente escuchándolos y gracias por compartir sus conocimientos y reciban un afectuoso saludo. Entonces, igualmente, muchas Muchas gracias por todos aquí presentes. Creo que ya no hay más por el momento. Voy a checar, creo que no, por lo pronto es eso. Y pues bueno, no sé si quieres agregar un último comentario, maestro Alejandro. Pues nada, que ha sido un gran placer estar platicando aquí contigo con nuestros escuchas, que presentarles un poquito de las pasiones de uno, de los gustos, de las querencias Claro, musicales. Espero que lo hayan disfrutado, que les guste y con mucho gusto probablemente en una segunda ocasión ahondemos un poquito más o toquemos otros temas relacionados con este tema inicial. Y yo claro, encantado de la vida y muchas gracias perfecto. por escucharnos. Y muchas gracias a ti, a Concertare, a Andrea, a todos, a todo el equipo. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. No, pues muchas gracias, al contrario a ti, por compartirnos tanto, por mantenernos aquí tan entretenidos, bastante, bastante padre la charla. Gracias nuevamente Muchas a todos gracias. por habernos acompañado, por estar aquí presentes. Esperemos que sí lo hayan disfrutado. Gracias a Conchistar de Música y también a Yaoli, que siempre nos apoya ahí tras bambalinas. Gracias. Ahí estamos, Muchas gracias. ¿no? Ya por último, el maestro Luis Iván Jiménez Olivera nos dice felicitaciones. Muchas gracias, maestro, por estar aquí presente. Y bueno, pues en pantalla tenemos aquí nuestra Gracias. siguiente charla, que espero que también puedan acompañarnos. Va a ser con el maestro Wojtek Nish. Es un excelente pianista. Sí, será el próximo jueves 17 de diciembre a las 8:30 horas, a las 20:30 horas, perdón. Entonces, esperemos que nos puedan acompañar y pues nuevamente muchas gracias a todos. Gracias Alejandro por habernos acompañado y estar Muchas aquí con gracias. nosotros. Con mucho gusto. Hasta luego. Perfecto, hasta luego, que estén muy bien.